Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass que Bernie Labs tiene preparado para ustedes. Vamos a dar unos minutos en lo que las demás personas terminan de entrar. Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Karina Favela. Trabajo para Bernie Labs y estoy en el área de ventas, zona norte de México. Le vamos a pedir, por favor, que anoten su nombre de usuario real y de dónde nos acompañan. Para los asistentes que participan desde el inicio de la clase, tendrán una constancia de asistencia. También les encargamos que escriban en el chat sus preguntas, poniendo cuidado de que su duda sea planteada con claridad. Vamos a tener un espacio para que la maestra las conteste al final de la ponencia. También les pedimos que pongan en el chat su nombre completo y correo electrónico y revisar que estén correctos los datos, ya que hemos tenido constancias que no se pueden mandar por errores de escritura. Se les hará llegar la presentación del tema a sus correos y en unos días después recibirán su constancia. Les comparto lo que es la empresa Bernie Labs. Tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos y el cuidado del ambiente. El tema de hoy es el sendero hacia la agricultura regenerativa y lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Posgraduados, con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster, y experiencia en producción de algunos cultivos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Karina, por nuestra introducción. Muy buenas tardes a todos. Por favor, si se escucha bien, si hay alguna falla, me dicen, con toda confianza. Muy bien, empecemos. Este tema de la agricultura regenerativa, al menos para mí, es un tema bastante nuevo. Ya revisándolo con detenimiento y estructurando esta presentación, veo que voy con retraso en la información sobre el tema, porque esto empezó hace ya un buen rato como una estrategia y pues me interesa mucho compartir lo que llevo aprendido y plantear opciones que nos pueden servir para todos los que estamos participando aquí. Bien, vamos a iniciar. En realidad, la agricultura regenerativa lo que hace es orientarnos hacia la manera en que nosotros debemos de abordar la agricultura, no solamente como hasta la agricultura orgánica, donde lo que se establece es cuidar la inocuidad, ¿verdad? Hacer producción que sea inocua para el ambiente, para los colaboradores, para los productores, para los consumidores, sino una cuestión adicional es que además de hacer producción de cultivos, o sea, además de tener toda la estrategia para producir, una clave de la agricultura regenerativa es contribuir a proteger la naturaleza. Y esto es el concepto más amplio en lo que puedo resumir esto. Proteger la naturaleza es un concepto que abarca suelos, agua, ambiente, flora, fauna, aves, océanos, etcétera. Lo vamos a ir abordando, pero
el eje se basa en las propiedades del suelo, cuando vamos a ver, porque el suelo es fundamental para la salud de todo el ecosistema. Si nosotros cuidamos, protegemos a la naturaleza, estamos propiciando la biodiversidad y sobre todo que nuestro ambiente pueda permanecer con características que nos ayuden a continuar subsistiendo como género humano, ¿verdad? En este planeta. El uso de la agricultura orgánica prioriza precisamente que sea sostenible ambientalmente y sobre todo que la salud humana se conserve e incluso se mejore, ¿sí? Que esas son cosas fundamentales que se tienen que abordar y que la agricultura orgánica no las abordaba con esa precisión, con esa puntualidad. Bien, de acuerdo con lo que se ha observado, se tiene publicado, disculpen, este término de orgánico regenerativo, ¿verdad? El término regenerativo realmente fue acuñado por Robert Dale, ¿sí? Quien ustedes ven aquí en la foto, y sobre todo lo que dice es que vamos a abordar esto de una manera holística, con un enfoque holístico, donde la agricultura esté en innovación continua, es decir, estemos encontrando nuevas vías, estemos evaluando, probando, haciendo lo necesario, las técnicas, los conocimientos puestos en marcha, de tal manera que haya mejora en las acciones ambientales, sociales y económicas, ¿sí? Este término está acuñado por esta persona y en lo que se centra es que la prioridad es mantener la salud del suelo. ¿Por qué? Porque la salud del suelo afecta a todo, ¿sí? Desde la salud de las plantas, que es lo que nosotros y los animales consumimos, ¿sí? El bienestar humano, porque esto nos da, si tenemos esta frase famosa de que lo que comes sea tu medicina, si tenemos una alimentación sana, realmente nutritiva, nosotros tendremos la posibilidad de estar con mejor salud humana y un bienestar. Y por lo pronto también asegurar que el futuro del planeta sea posible y evidentemente en base a la salud, ¿verdad? Al mismo tiempo, la agricultura regenerativa eh, incluye, especifica que veamos con alto estándar el bienestar animal, la equidad para los colaboradores, para los trabajadores, de tal manera que todos los que estemos involucrados, todas las criaturas involucradas, tal como lo especifica este señor Rodale, tengamos una mejor calidad de vida y estemos completamente en armonía con la naturaleza. Por favor, no lo vean esto como una perspectiva hippie de los 68, 70, donde viva la vida, amor y paz. No, sino realmente como ideas que podemos desarrollar, que de hecho ya estamos en esa vía, por eso la plática se llama En el Sendero. Ya estamos ahí. Lo que falta es especificar muy bien los objetivos y echar mano de la nueva información para ahondar más a que esto continúe a pesar de lo que estemos haciendo en este momento. Es decir, no solo conservar lo que hay, sino mejorar lo que puede venir, ¿sí? ¿Por qué estamos con este tema de la agricultura regenerativa? Bueno, pues porque los datos nos señalan en la agricultura como responsables del 25% de las emisiones de CO2 en el planeta, ¿sí? Donde se indica que el 70% del agua dulce, ¿sí? Es para la agricultura. Y porque el hecho de abrir áreas a la agricultura está propiciando, ¿verdad?, que haya una pérdida hasta del 80% del hábitat, de la naturaleza, de la biodiversidad que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos ampliando nuestras fronteras por la población, la creciente población, que hay varias cifras, pero para el 2050 se estima que vamos a ser 10,000 millones, 10,000 millones de personas.
Los sistemas regenerativos, este sistema de producción regenerativo, se establece que se produzcan alimentos tanto en la tierra como en el mar, ¿verdad? De manera que en realidad estemos protegiendo lo que hay, ¿verdad? Dentro y fuera de las unidades de producción, pero sobre todo, perdón, restaurando. Este fenómeno, no lo olviden, esta parte de restaurar es justamente el término clave de esta agricultura, ¿sí? Regenerativa o restaurar. Es decir, no solamente vamos a cuidar como lo estamos haciendo, sino que hagamos una serie de acciones adicionales que permitan restaurar. Con esto se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo se va a preservar tanto los medios de vida de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, de todos aquellos que en conjunto estamos trabajando para dar alimento, con una cuestión que es fundamental, ya lo mencioné y lo reitero, es ahorita y en el largo plazo. No solamente lo que en este momento va a ocurrir y ya está sucediendo, cuidando toda la inocuidad, las buenas prácticas agrícolas, de manejo, etcétera, sino que hagamos acciones adicionales que permitan que restauremos para que esto a largo plazo continúe, ¿sí? Aquí hay algo que es muy interesante, donde la FAO, ¿verdad? Ha hecho este mapa en donde se señala qué es lo que va a pasar con la producción para el año 2050. Sabemos que esto está basado en el cambio de temperatura en el planeta, en donde se está discutiendo si van a ser 1.5, 2, 3 grados. Hay quien augura que va a ser más si no se logran realmente llevar a cabo los acuerdos de París, tener claridad de cómo disminuir estos gases de efecto invernadero. Pero una cosa que es interesantísima aquí es donde se observa claramente que los continentes con mayor afectación son el africano y el sur de Asia, ¿sí? Y vemos como el norte del planeta, es decir, la parte que en este momento son con temperaturas más frías, van a tener la posibilidad de incrementar su producción agrícola. Nosotros estamos en el término medio de la balanza, ¿verdad? No estamos ni disminuyendo tanto, pero tampoco aumentando, es decir, se va a mantener en el medio, ¿sí? Esto es interesantísimo para observar porque nos abre una perspectiva de qué realmente podemos hacer, ¿sí? En la agricultura regenerativa, el objetivo importante, fundamental, es revertir la degradación del suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esto, ya lo dije, estamos teniendo la posibilidad de que todo lo que desencadena el sumidero de CO2, que es el suelo, se reduzca. Lo vamos a ver en un momento, pero la clave es que con este manejo del suelo, ¿sí? Nosotros aumentemos la biodiversidad porque estamos dando condiciones para crecimiento de plantas que van a favorecer microorganismos, insectos, aves, animales. Se puede incrementar la producción de alimentos para todas estas cadenas al mismo tiempo que para la nuestra. Vamos a mejorar los servicios ecosistémicos que los vamos a abordar en un momento. Y una cosa fundamental es que logremos hacer agrosistemas resilientes con esta situación que se está dando del cambio climático. Nosotros, con las actividades que realicemos a través de agricultura regenerativa, vamos a contribuir a mitigar esta situación que se está propiciando con el cambio climático. Cuando nosotros recuperemos la fertilidad y la salud del suelo, ¿sí? Vamos a tener varios beneficios en conjunto para la sociedad, porque efectivamente lo que hacemos con esto es que los gases de efecto invernadero, básicamente CO2, ¿sí? Puedan directamente almacenarse en el suelo a través del crecimiento de plantas, que sabemos que toman el CO2, las fijan como carbono en su estructura y aparte mandan hacia el suelo a través de exudados, compuestos carbonados para los microorganismos que se multiplican, que este carbón queda fijado en el suelo y entonces estamos reduciendo de esta manera en los efectos específicamente de CO2 como el más importante. Por otro lado, el que nosotros tengamos un suelo con esta sanidad, un suelo que está ayudando para que la salud de todo el ecosistema se esté dando, nosotros favorecemos que haya más retención de agua y
por supuesto que se reduzca la erosión, que es uno de los factores claves para evitar en la cuestión de los agroecosistemas, ¿sí? Hablando de lo que son los servicios ecosistémicos, quiero hacer nada más un breve repaso. Esto lo establece el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y fíjese qué interesante, de los 4 grupos de servicios ecosistémicos que hay, los 4 servicios que están agrupados aquí, nosotros en la agricultura tenemos tanto en sostenimiento, ¿verdad? Un papel fundamental, en aprovisionamiento a través de los alimentos, a través de materias primas que sirven para la propia industria, para la medicina, ¿verdad? El propio ciclo del agua, si nosotros permitimos que haya una infiltración, que los mantos acuíferos se recarguen, que tengamos una vegetación que permita estar llegando agua en el ciclo hidrológico, tenemos este efecto. Y sobre todo, fíjense, el papel importantísimo en la regulación de estos servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que mientras las plantas estén activas, estamos emitiendo oxígeno a la atmósfera. Si nosotros tenemos evapotranspiración, estamos formando vapor de agua que facilite, ¿verdad?, la precipitación una vez que se forman nubes en el cielo. Tenemos participación en este ciclo hidrológico, evidentemente reduciendo la erosión si nosotros hacemos prácticas de conservación a través del manejo cuidadoso de nuestro suelo, sobre todo no labranza, excepto que sea muy indispensable, y el hecho de controlar plagas y enfermedades adecuadamente, dando hábitat para una verdadera polinización, y con esto en conjunto podemos moderar los eventos extremos, ¿sí? Esto es algo que me interesaba mucho que enfatizáramos a qué se refiere, cómo esta agricultura regenerativa tiene este impacto. Evidentemente, si repito, centramos más en la formación, en la defensa del suelo, nosotros tendremos un papel mucho más fundamental en las actividades que estamos realizando. Muy bien. El eje central de cómo hacer que este suelo realmente esté sano, esté funcional, sea este hábitat que queremos, tiene un enfoque fundamental en que nosotros hagamos que la materia orgánica se regenere, se recircule, ¿verdad? Y de esta forma hacer que las plantas tengan un mejor lugar para crecer, los microorganismos, el mejor hábitat para ellos, y este CO2 que ya dije, estemos capturándolo a través de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Si nosotros hacemos en este suelo que se conserven los nutrientes, que el agua permanezca ahí, que hagamos prácticas que permitan que esta agua verdaderamente llegue a los mantos acuíferos y que podamos en el suelo, con las prácticas que vamos a ver en un momento, permitir que se almacene y que esté funcionando adecuadamente este ciclo hidrológico del que ya hablé, estamos en funciones fundamentales para la agricultura regenerativa. Se basa la agricultura regenerativa en 3 pilares fundamentales: el cuidado del suelo, la gestión de los recursos hídricos y en incrementar, recuerden esto, y que haya una mayor conservación de la biodiversidad. Si ya tenemos en nuestra región una cierta biodiversidad o si la hemos ido perdiendo, nosotros tenemos la posibilidad a través de este manejo de agricultura regenerativa de incrementar y de conservar esta biodiversidad, tan simple como las prácticas que vamos a ver en un momento. Este asunto del suelo no es reciente, ¿no? Aquí tenemos una infografía en donde habla precisamente de qué realmente se puede hacer para proteger los suelos, ¿verdad?, en la agricultura. Y ustedes van a tener esta presentación, como lo dijimos al inicio. Solamente quiero hacerles ver que aquí ya se habla de la importancia de los suelos. El detalle es que de todo lo que aquí aparece, hagamos un análisis, una reflexión de en la unidad de producción que nosotros tenemos, sea propia, sea para la cual colaboremos, sea para la organización en la que estamos participando, hagamos un análisis de todos estos factores aquí que realmente estamos haciendo de manera adecuada para decidir si lo que podemos modificar ayuda a que esta agricultura sea regenerativa.
¿sí? Considérenlo como un repaso, ¿verdad? De lo que es conservación de suelos. Proteger nuestros suelos es fundamental y lo quise incluir para que sirva como una guía y hagamos esta reflexión. ¿Qué de lo que hago realmente está favoreciendo o qué no está favoreciendo? Y cómo sí lo puedo empezar a implementar, ¿sí? Bien, el enfoque de esta agricultura tiene 4 principios fundamentales. Si nosotros decimos conservar el suelo, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, pues es minimizar la perturbación en lo más posible, reducir, eliminar la labranza, ¿sí? Pero una cuestión que es la más fundamental de todo es evitar el uso de maquinaria pesada que compacta el suelo. Lo mencionaba yo en una sesión previa donde hablé de compactación, cómo la maquinaria pesada provoca la compactación no solo en la capa arable, sino también a la profundidad del suelo, y es ahí, en esta compactación profunda, donde poco podemos hacer desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, si nosotros necesitamos de utilizar esta maquinaria, hagámosla, hagamos uso de esta maquinaria en el mejor momento para que no provoquemos esta compactación, que sería una de las perturbaciones más graves que hay en el suelo, porque esta compactación en lo profundo es muy difícil de revertir, ¿sí? Y bueno, por eso se insiste minimizar. O sea, si no hay otra opción, si mi única manera es hacerlo a través de esta maquinaria pesada, vamos haciéndolo de manera que se reduzca al mínimo, ¿verdad? Por otro lado, otro principio importante es mejorar la fertilidad. ¿Cómo es esto? Si podemos hacer incorporación de abonos verdes, si podemos estar utilizando estiércoles, materia orgánica, incorporación de residuos, ¿verdad? Esto es fundamental para que nosotros podamos mantener fértil nuestros suelos. Si estamos en suelos donde hay de manera natural por su origen baja fertilidad, pues a través de todo esto lo podemos mejorar. Y por eso es la insistencia en que no solamente conservemos, sino mejoremos, dejemos nuestra huella por este manejo de los suelos positiva, haciendo actividades, labores que mejoren nuestro paso, ¿verdad? Nuestro uso de estos suelos. Y una cosa fundamental es que podamos evitar suelos desnudos hasta donde esto sea posible. Hemos visto cómo en algunas actividades, en la producción de algunos cultivos intensivos, el suelo se protege no tanto con el enfoque de que no esté desnudo, o sea, para evitar la erosión, sino se protege básicamente para manejar malezas y para conservar humedad. ¿Sí? Esto es muy valioso en esos sistemas de producción donde se puede invertir en un acolchado plástico, se puede invertir en un ground cover, se puede invertir en mulch muy gruesos, ¿verdad? De cortezas, de pajas, de arcillas, de lo que sea conveniente. Esto tiene ese efecto que ya mencioné, es mejorar temperatura, conservar humedad, controlar maleza, pero lo más valioso es cuidemos nuestro suelo, que no haya esta erosión que nos está mandando miles y miles de toneladas al mar cada ciclo, ¿verdad? Ciclo de lluvias. Y por otro lado, otra de los principios importantes es que tanto como podamos, diversificar los sistemas de cultivo desde el mismo sitio donde está creciendo nuestro cultivo hasta las áreas circunvecinas, ¿verdad? Si podemos hacer la plantación de un cultivo y tenemos entre pasillos, entre camas, entre surcos, la posibilidad de poner algunos vegetales que nos favorezcan, ¿verdad? Que este suelo no esté desnudo, esto va a ayudar muchísimo porque reduce tanto la pérdida de humedad, reduce la erosión, favorece el crecimiento de microorganismos en toda la superficie y una de las estrategias que se sugiere mucho es que se pueda integrar el ganado en esto. ¿Cómo es? En algunas plantaciones perennes, por ejemplo, aquí mismo en Aguascalientes me tocó ver huerta de durazno, donde lejos de controlar con herbicida o de pasar el famoso mosquito, este desmalezador,
mecánico, lo que han hecho es llevar un grupo de borregos a hacer la poda. Esto está muy extendido en diferentes lugares de Europa. También se utilizan gansos para este control. Es una idea, sé que no todo esto es fácil ni es posible inmediatamente, pero si podemos ir pensando en alternativas que nos lleven a tener un estiércol que es gratis, porque ahí mismo van tirando sus propias excretas los animales, porque van controlando de manera natural y vamos permitiendo que haya una regeneración de vida entre los espacios de cultivo de las plantas, bueno, ya estamos contribuyendo a la agricultura regenerativa, ¿verdad? A nivel de producción, ¿verdad? Las prácticas más comunes es reducir el laboreo o no laborear, ¿verdad? Hasta donde sea posible. No mover el suelo. Esta es una maquinaria que está especializada para agricultura orgánica y si ustedes se dan cuenta, lo único que hace es abrir pequeñas zanjas, ¿verdad? Un poco para permitir que el suelo tenga una mayor porosidad, pero sin hacer el rastreo, perdón, el barbecho que voltea completamente el suelo. Esto ayuda a que nada más la capa que verdaderamente se requiere mover se mueva y si es posible no mover sería muchísimo mejor como sería este caso, donde se ha hecho la siembra sobre el rastrojo propio, nada más para sembrar la hilera de frijoles, ¿verdad? Si nosotros podemos mantener cubiertas naturales permanentes o incorporar abonos verdes, adicionar enmiendas orgánicas, ya sea directamente, como mencioné, los animales pastando ahí o el agregar compostas, lombricompostas, estiércoles, estamos favoreciendo todo esto en el ecosistema. Aquí hay otras ideas de lo que se hace en Chiapas para promover diferentes protecciones en el suelo y que permitan controlar maleza, que permitan conservar humedad, conservar el suelo. Y aquí vemos, bueno, esto está sembrado a mano, es el sistema de cultivo de la milpa allá en esta región de Chiapas. Y esto es un trabajo hecho en el campo experimental de allá. En uno de los campos hay creo que dos en Chiapas, si no me recuerdo. Y bueno, esta es otra idea. Vale la pena como ejemplos para que nosotros visualicemos qué de lo que tenemos en nuestra región puede ser útil para manejar esto, tal y como aquí se muestra, ¿verdad? Por otro lado, también la agricultura regenerativa no solo es lo que podamos hacer directamente en las acciones para conservar el suelo y que nuestro cultivo esté funcionando. Esto incluye también el paisaje. Es una cosa muy interesante porque definitivamente el paisaje cambia desde el solo momento en que nosotros empezamos a hacer zanjas de infiltración. Todo lo que ayude para retener el agua, ¿sí? Va a favorecer en el propio paisaje. Tiene un efecto, no, el paisaje no es solamente porque visualmente nos agrade, sino el paisajismo tiene que ver con biodiversidad, con que hagamos condiciones favorables para que todo lo que está involucrado en el ambiente venga ahí. Les reitero lo que son aves, ¿verdad? Lo que son insectos, lo que son flora, microflora, esto va a incrementarse y ahí es donde está integrado el paisaje, ¿sí? El que nosotros podamos construir terrazas, como aquí podemos ver, de tal manera que tengamos protección de nuestro suelo, que no se erosione, que estemos pudiendo desarrollar cultivos ahí y con la protección de vida, por favor, esto todo ayuda de tal manera que nuestro paisaje, adicionalmente a que estemos favoreciendo biodiversidad, también sea agradable, sea una vista atractiva, que genere un microambiente que nos favorezca a la biodiversidad. Si nosotros aumentamos el establecimiento de plantas perennes y sobre todo el que podamos tener todas las periferias con setos, esto ayudará muchísimo a aumentar la biodiversidad. Esto no es algo nuevo, sí, esto se hace, de hecho, lo vamos a ver en un momento, bajo otros esquemas, el silvopastoril, la agroforestería, pero ¿cuál es la idea de la agricultura regenerativa? De que lo pongamos en foco, de que no nos centremos únicamente hasta donde sea posible. Yo sé que con las actividades cotidianas diarias estamos con toda la carga de cuidemos que nuestro cultivo, que es el que nos da la rentabilidad, esté sano, esté productivo, vaya en crecimiento adecuado. Yo sé que eso es
sumamente estresante y puede llevarnos gran parte de nuestro tiempo. Pero a lo que va la agricultura regenerativa es que podamos ir implementando acciones que nos permitan, adicionalmente a este trabajo que ya realizamos, encontrar de qué manera podamos ir contribuyendo al entorno, a aumentar la biodiversidad de nuestro ambiente, ¿verdad? Hay una cosa que es fundamental. Realmente no existen reglas así estrictas o lineamientos. A ver, usted tiene que hacer A, B, C o D. No, no es así en la agricultura regenerativa. La realidad es que todo esto que estoy diciendo y que parece tan general son ideas y conceptos que se van a tropicalizar, digamos, en la propia parcela. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que veamos que esto es algo holístico, que de una manera hagamos tan dinámico, ¿verdad? Que sea exactamente generado en el sitio donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque no puede haber la misma forma de abordar esta biodiversidad, esta agricultura regenerativa, perdón, en una zona semidesértica, en una zona templada, en una zona tropical. Los recursos, las situaciones cambian. Y es por esto que de lo que se trata es de centrarnos en restaurar la salud del suelo, el ecosistema y el que veamos cómo suelo, agua, clima se puedan dejar en una mejor condición para las generaciones futuras. O sea, no solo pensemos en que hoy, sí, las berries son muy atractivas, son muy favorables, generan ingresos, generan fuentes de empleo, aguacates también, cultivos muy, con un gran auge. Pero adicional a eso, ¿qué más podemos hacer para que esto continúe siendo y las generaciones futuras tengan las posibilidades de mantener esta biodiversidad? ¿Sí? Eh, es algo que es muy importante que consideremos. Quienes se dedican a la agricultura regenerativa, no solamente se trata de que el ambiente, ¿verdad? Como tal, sea en el que se conserve o en el que se centren las actividades. También se fomenta que las relaciones entre las personas mejoren. ¿Esto qué quiere decir? Si yo ya tengo experiencia en lo que he hecho en mi área y lo puedo compartir, hay foros específicos de agricultura regenerativa en donde se pueden conectar para compartir y para aprender de lo que se hace en otros países, en otros lugares de aquí mismo del país, y se haga una amalgama, ¿verdad? Una cadena de acciones que las relaciones no solamente sean de tipo productivo agrícola, viendo suelos, viendo qué pasa con el agua, qué pasa con los animales, la vida silvestre, lo que ocurre en el suelo, sino también entre las personas. Y esto me parece súper valioso porque existe de manera muy general recelo en compartir lo que yo ya hice, lo que yo ya aprendí. Yo tengo experiencia en hace 30 años cuando trabajaba en la producción de flores, donde había un gran recelo para no comentes lo que esto es más novedoso, lo que estamos haciendo. ¿Saben? Eso por propia experiencia me doy cuenta que es un grave error. O sea, no es que estemos contando nuestros secretos y mandando nuestros estados financieros a todo el mundo, no se trata de eso. Pero se trata de lo que yo ya aprendí, que me ayudó favorablemente a algo, a compartirlo, porque cada vez que uno está abriéndose y compartiéndose, al mismo tiempo se está abriendo a recibir. Y esto en todos los temas agrícolas, créanme que da muchísimo sentido. Yo aprendo tanto cada capacitación, hay cosas que me realimentan las personas que participan. También cuando doy capacitaciones directamente con los distribuidores de nuestra empresa o cuando estoy en foros donde puedo compartir el más mínimo detalle, siempre hay algo que llega a cambio y no lo hago por esperando que me lo den. Es que es una cuestión de equilibrio termodinámico, tal como lo decía un profesor en la escuela. O sea, es que uno llega automáticamente en un equilibrio porque es parte de la naturaleza. Bueno, para no ahondar en esto, que quiero que no dejarlo de ver, vamos a continuar. Bueno, la clave de esto es que podemos producir alimentos no solamente evitando que haya daño en los sistemas donde nosotros producimos, sino que al mismo tiempo se reviertan los daños anteriores, ¿verdad? Y que podamos restaurar activamente la naturaleza. Aquí tenemos ejemplos de lo que yo mencionaba. Puedo tener, incluso en lugares con gran pendiente, suelos con cubierta vegetal. Aquí tenemos la producción
intensiva, tenemos áreas donde hay incluso refugios, ¿verdad? Refugios que hacen un microclima, un microhábitat de biodiversidad. En este momento recuerdo algo que aquí en Aguascalientes se hizo hace como unos 18 o 15 años, no recuerdo bien la fecha, pero se establecieron plantaciones de pinos en algunas unidades de producción con el propósito de que se viera la viabilidad de venderlos para árboles de Navidad. No conozco bien hasta qué grado fue realmente la idea, se concretó para esta venta de pinos, pero ¿saben qué es lo más interesante? Conozco un sitio donde estos árboles se convirtieron en 2 hectáreas de maravillosa, de un mini bosque, donde hoy está lleno de aves, donde dentro de la unidad de producción como tal, que es una de las empresas muy destacadas aquí, de hecho, esa unidad de producción concretamente es con manejo orgánico. Entonces, estos microhábitats que aquí estamos viendo pueden ser pequeños refugios que hagan todo un manejo en la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos seguir produciendo nuestros cultivos, tal como aquí se puede ver, pero teniendo estos pequeños refugios que podamos propiciar que la naturaleza haga su propio trabajo, por favor, no lo echen en saco roto. Y aquí este sistema de producción donde tenemos al centro plantas específicas para polinizar y para insectos benéficos, bueno, es ayudar a que nosotros continuemos con el manejo propio de nuestra producción agrícola y al mismo tiempo tengamos estos pequeños áreas ruderales para los insectos benéficos, ¿sí? Sobre el asunto de la salud del suelo, ¿verdad? Ya dije que lo importante es limitar la alteración mecánica, pero sobre todo la razón de esto es porque de esta manera se propician y se preservan todo lo que hay como estructura biológica bajo el suelo. Ahí están actuando bacterias, hongos, todos los microorganismos y esto tiene un efecto muy favorable para el suelo. Estamos hablando de no mover el suelo, no trabajarlo para evitar esta erosión, pero al mismo tiempo si nosotros conservamos la manera en que el suelo se está trabajando, y aquí sobre todo mucho ojo, hago hincapié en aquellos cultivos que son semiperennes o perennes, que nosotros encontremos la mejor forma de conservar todo este ejército que vive y que trabaja bajo nuestro suelo, ¿verdad? Este es el ejemplo que yo les mencionaba sobre el manejo silvopastoril. Esto tiene mucho más tiempo, pero viene al caso con la agricultura regenerativa porque bajo este esquema tenemos al mismo tiempo el ganado que está alimentándose, que al mismo tiempo controla, ¿verdad? Aquí sí es ya el pasto como tal, como alimento para ganado, pero tenemos cercos vivos y tenemos esta combinación donde hay manejo ambiental a través de una mezcla de cultivos y al mismo tiempo una explotación comercial, ¿sí? En el caso de la agricultura regenerativa, una de las cuestiones claves es que se intenta reducir hasta donde sea posible, ¿sí? El uso de insumos sintéticos. No quiere decir que no se usen, es probable que si hay una situación particular sea necesario utilizarlos, pero la clave es que no se usen si no es necesario y con esto podamos reducir los peligros que esto significa. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar estamos en el ambiente utilizando productos que dejen residuos tóxicos para el propio hábitat, para los propios colaboradores, para los propios consumidores. Pero una cosa clave con el uso de la reducción de insumos sintéticos es que podamos evitar estos costos que recurrentemente nos afectan. Me van a decir aquellas personas que se dedican a la venta de insumos sintéticos, bueno, ¿y de qué voy a vivir? Cada vez que yo insisto en reducir, quiere decir que solo que sea necesario los utilicemos. No estoy en contra, de hecho son muy favorables, son muy útiles. Solamente voy al hecho de que cuidemos que no estemos en un exceso y solamente que sean necesarios se puedan utilizar. Esto ayuda a que la salud de los agricultores, de las gentes que trabajan ahí, los colaboradores, permítanme conectar la computadora porque se está descargando. Gracias. Ahora, con todo esto, lo que nosotros hacemos es
reducimos en todo el sistema, ¿verdad?, de producción, el uso de sustancias tóxicas que a todos nos va a favorecer, ¿sí? Esto es una de las cosas que hace hincapié la agricultura regenerativa. Si les comento lo que en la agricultura orgánica está estipulado, es esto mismo. Lo menciono porque adicional a la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa lo que hace es no solamente evitar estos productos, sino reducirlos e incluso ayudar a la regeneración, como ya lo mencioné, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba, de que también los gansos se utilizan en los viñedos, por ejemplo, para el control de malezas. Si nosotros hacemos esto, estamos favoreciendo que haya insectos benéficos, vida silvestre, que regresa al hábitat y no necesariamente nos está impidiendo la producción de nuestros cultivos. Hay infinidad de casos. Cuando ustedes tengan tiempo, dense una búsqueda, naveguen en la web para que vean la cantidad de casos de éxito que hay en el planeta, donde la agricultura regenerativa ya es algo adoptado y con excelente resultado desde el punto de vista global, de la rentabilidad sobre todo, para que no se señale esto como que es una idea hippie, como les mencioné. De hecho, he encontrado información al respecto que dice que esto es una idea hippie, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero bueno, lo menciono. Dentro de los beneficios ecológicos importantes es que ya lo mencioné, nosotros tenemos mejoras en la salud del suelo, ¿verdad? Tenemos biodiversidad, tanto en tierra, aire, agua, sobre todo porque la agricultura regenerativa, que en realidad sabemos que en el área acuícola no es agricultura, ¿verdad? Es acuicultura, pero se centra también porque si nosotros en agricultura cuidamos que residuos vayan a nuestros mantos acuíferos en los escurrimientos de nuestras unidades de producción, estamos favoreciendo que allá no tengamos consecuencias desfavorables. Estamos en conjunto ayudando a que esto sea así, ¿no? Biodiverso y mejorando cada vez más. Ya dije que se trata de reducir la erosión del suelo, evitar o reducir la contaminación del agua, sobre todo aquí en el caso concreto de la contaminación es sobre todo cuando hay residuos, aunque no sean tóxicos, las concentraciones pueden ser la diferencia. Tal vez yo tenga pequeños residuos de algunos nutrimentos, aún en los abonos orgánicos puede haber cierta emisión de residuos, pero si yo no tengo concentraciones que son peligrosas, bueno, el propio ecosistema va a permitir que estos nutrimentos se reciclen. Pero ¿qué es lo que pasa si yo excedo límites? Bueno, pues lo que provoco es proliferación, por ejemplo, de algas que llegan a ser tal las poblaciones que llegan a ser nocivas. A eso se refiere el tema de reducir contaminación y evitar algas nocivas. Y evidentemente, si estamos llevando a cabo todo esto de cuidar el suelo desnudo, favorecer con zanjas de infiltración, estamos ayudando a que haya mayor retención de agua en el suelo, con todas las ventajas que esto significa, ¿sí? Los beneficios económicos que son desde el punto de vista personal y regional es por los ahorros de costos. Si nosotros estamos haciendo un cuidado más integral de nuestro ecosistema a través de todas estas prácticas que ya mencioné, estamos reduciendo inversiones y mejorando, ¿verdad?, a futuro el que nuestro suelo sea más fértil. Si necesitamos crecer microorganismos, ya han crecido, estamos utilizando de manera más eficiente todos los nutrimentos que de otra manera sin los microorganismos no estarían disponibles para la planta y tenemos ahorros y con una ventaja futuro de mejorar la fertilidad de nuestro suelo, ¿sí? Si nosotros al mismo tiempo que estamos haciendo la producción de nuestros cultivos, diversificamos lo que hacemos, ya lo mencioné. ¿Qué pasa si nosotros ponemos allá unos borregos a podar, a unos gansos? Esto es diversificar ingresos. Puede parecer absurdo, pero esto es real. En esta huerta de Lurarnos, aquí en Aguascalientes, ellos tienen un ingreso adicional por esos borregos, que de otra manera era tener a alguien podando la maleza con un desmalezador mecánico y si no, el uso de productos herbicidas. Entonces, sí existe la forma de tener ingresos diversificados. Si ahí en las cercas que estamos viendo con el manejo silvopastoril, nosotros ponemos frutales y tenemos un ingreso adicional, bueno, ahí estamos diversificando ingresos. Esto es una mayor seguridad financiera en caso de que ¡fum!, colapse.
los cultivos, como ya nos ha pasado en diferentes áreas del país, en diferentes cultivos y en diferentes áreas del país, ¿verdad? También este manejo de agricultura regenerativa lo que propicia es que haya localmente empleo para las gentes que puedan ayudarnos a hacer las labores propias del lugar y sobre todo que tengamos opciones de alimento más saludables, ¿verdad? Lo que ya mencioné, si logramos hacer una verdadera red de intercambio de información, ayuda muchísimo a que estemos aprendiendo unos de otros y esto hace una comunidad, no necesariamente de manera personal. Recuerden que hoy a través de aquí, de la internet, tenemos la posibilidad de contactar con quien queramos. Tal vez no sea tan fácil por el idioma, pero por lo menos en el español tenemos toda América Latina más España para podernos contactar. Y por ejemplo, España tiene un mundo de áreas donde ya hay agricultura regenerativa con muy buen resultado. El hecho de que podamos tener la posibilidad de contactar directamente a la gente que consume nuestros productos que son sanos y nosotros saber qué opinión nos pueden realimentar, esto también es un beneficio económico personal y regional. Para el caso de fomentar, ¿verdad? Lo que es esto de las nuevas economías, que al final de cuentas esto estamos haciendo, ¿verdad? Es que no solamente va a que las prácticas y las técnicas agrícolas, ¿verdad? Se lleven a cabo para la producción, sino que esto implica que también se abarcan componentes sociales y culturales. ¿Por qué? Estamos ante el hecho de que hemos cambiado social y culturalmente la actividad en el campo. Yo no sé si ustedes lo han analizado, tal vez están, la audiencia haya muchos jóvenes aquí, pero cuando inició todo lo que era inocuidad, hay empresas que dijeron, no, esto es imposible, esto es carísimo, esto nos va a costar mucho, no vamos a empezarlo, excepto que sea algo impuesto. Con el tiempo hemos visto por las propias gentes encargadas de las grandes corporaciones cómo han influido. Hay gente que nos ha dicho, desde el momento en que empezamos a hacer inocuidad, a poner las normas de báñate, peínate, usa ropa limpia, uñas cortadas, no maquillajes, etcétera. Todo esto ha tenido un impacto favorable porque la gente que lo hace bien en su unidad de trabajo también lo va y lo lleva a su casa como un hábito de limpieza, lavarte manos, quitarte la ropa antes de entrar a tu área de trabajo. Todo esto son formas en que la actividad que realizamos en la agricultura va permeando hacia, hacia los usos y costumbres en las regiones. Y aquí podemos ver cómo la gente que se mueve de una región a otra a trabajar también aprende estas costumbres y entonces esto se va permeando. De esto se trata, que nosotros hagamos que estas prácticas nuevas, ¿verdad?, de manejo de agricultura regenerativa, también sirvan para las regiones de donde nuestros colaboradores pertenecen, ¿sí? Y una de las cuestiones que a mí me gustó muchísimo de ver esto en la agricultura regenerativa, no solo porque sea agricultura regenerativa, sino porque personalmente así lo considero, deberíamos ver como una estrategia que hacen los japoneses, bueno, no todos, pero varias empresas japonesas, donde ponen al mismo nivel desde el que limpia las áreas de trabajo hasta el director general, donde todos deben ser tratados con respeto, donde todos tienen esa calidad humana del mismo nivel y que incluso hay la posibilidad de escuchar la toma de decisiones. Yo recuerdo que en Yamaha hay un hábito donde la gente escribe sus sugerencias a las actividades que realiza, al área en la que trabaja, y envía la nota directamente a las personas claves para escuchar esto. Y hay un premio por el que puedan aportar ideas que ayuden a mejorar la empresa. Y hay un premio para esto. No lo hacen porque quieran el premio, lo hacen porque se ha incentivado el que se escuche la opinión a la hora de tomar decisiones. Y eso creo que es fundamental y en la agricultura regenerativa está ayudando precisamente a que la gente no solo venga por un sueldo, que sería lo conveniente que fuese justo, sino adicionalmente a saber que lo que opina, que lo que hace, cuenta y tiene un valor muy importante, ¿verdad?
Bien. A nivel de escala, esto es fundamental y de aquí voy a pasar a precisamente a lo que está ocurriendo con la agricultura regenerativa ya en México. En realidad, hablando concretamente de empresas mucho más grandes, ellas son las que van a, o ya están, ¿verdad?, liderando lo que hay en este ámbito en nuestro país, ¿sí? Sabemos que nosotros producimos, pero finalmente hay unas cadenas que comercializan ya a nivel más grande, a nivel global, y hablamos aquí de todas las áreas de consumo, ¿verdad? De agricultores, pescadores, ganaderos. Estas empresas son las que verdaderamente integran a través de su presencia a nivel macro y a nivel macro dentro del país y fuera. Ellas son los que verdaderamente logran, ¿verdad?, engranar cómo unos tenemos que ver con otros, ¿sí? Estas empresas tienen una gran influencia a nivel global y sobre todo su mayor influencia es porque cuando ya se habla del procesamiento y de la distribución de los alimentos que producimos en el sector primario, que es la agricultura, pues ahí es donde verdaderamente están conectando lo que hacen los productores con los consumidores, ¿sí? Y aquí voy a esto. ¿Por qué? Porque precisamente desde 2017, por ejemplo, este proyecto de Walmart lo que ha hecho es propiciar, ¿verdad?, que se reduzcan o se eviten, ¿verdad?, la generación de CO2, gases de efecto invernadero, dentro de ellos el CO2 es uno de ellos, y tiene el propósito de lograr que para el 2030 se reduzcan o se eviten la generación de 1 gigatonelada de CO2, ¿sí? Y además, en el 2040 llegue a ser una empresa de 0 emisiones, ¿sí? Con lo cual pretende proteger, restaurar 50 millones de acres de tierra. Estos son 25 millones de hectáreas, ¿sí? Y 1 millón de millas cuadradas de océano. Tal vez ustedes sepan que en este momento en los mares, la mayor flota de barcos es de Walmart. De ese tamaño es esta empresa, ¿verdad? Y aquí están las referencias para que ustedes entren, busquen información adicional. Esto es muy interesante, vale mucho la pena que lo vean. Aquí está lo que llevan a la fecha, ¿sí? Hasta el 2022, empezando el 2017 con esta agricultura regenerativa. En el proyecto de sustentabilidad ya llevan 75% de reducidas estas emisiones y la meta es en 2030 llegar al 1 millón, ¿sí? Aquí están todas las acciones en las que trabaja la empresa, ¿sí? Cambio climático, regeneración de recursos, bosques, tierras, océanos, ¿sí? El cuidar la generación de recursos a través de economía circular, ¿sí? De qué manera se hacen acciones para las personas que están a través de las cadenas de suministro y la propia sostenibilidad de la propia cadena de suministro y el bienestar animal. Todos estos son, cada uno es un mundo de información. Les invito a que lo revisen. Sí, pero en concreto lo que quiero llegar aquí es cómo año con año fueron sumando, ¿verdad? Hasta que en este año van con el 75% de este proyecto que empezó en 2017. Evidentemente hay que ver esto de manera conjunta, también con cierta precaución, y cuidemos de no echar las campanas al vuelo diciendo que, bueno, se está haciendo todo. Esto es una muy buena iniciativa, sin embargo, hay muchísimo más por hacer, muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Pero quiero mostrar las posibilidades de lo que aquí hay, ¿verdad? Aquí está los valores y sobre todo en qué conceptos es donde se ha reducido o evitado precisamente esta generación de CO2 a través de energía, que es una de los grandes emisores de CO2, ya sabemos, o tal vez si no lo saben, lo comentamos, que la energía eléctrica tiene su origen, sí, en hidroeléctricas, pero una gran parte es todavía a través de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Por eso energía a través del uso de paneles solares, tal vez ustedes ya se han dado cuenta cuántas unidades de esta empresa ya tienen paneles solares en sus propias instalaciones, ya están abriendo en los techos
a no dejarlos oscuros de tal manera que entre una parte de luz y no estén consumiendo luz durante el día. Si no es necesario, mantienen menor iluminación, etcétera. Una serie de acciones que aquí energía es una de las principales en donde han tenido una gran reducción. En la basura, ¿verdad? Todo lo que se genera, en la propia empresa, en los empaques, en los propios productos, en fin, aquí están los conceptos en los que ha habido reducción, ¿sí? Otro ejemplo es este grupo Bimbo, donde ellos ya empezaron también en 2018 sobre la agricultura regenerativa. Aquí pongámonos muy listos como país, porque nosotros somos grandes productores de trigo, que es uno de los principales cultivos que esta empresa consume, y sabemos que Sonora es uno de ellos, ¿verdad? Como uno de los grandes centros de producción de trigo. Y digo pongámonos listos porque ahorita que veamos esto, veamos de dónde está pasando esto. Aquí hay a nivel global, ¿sí? De todo en las áreas donde está presente la empresa, 86,000 hectáreas ya están cosechándose bajo agricultura generativa. Recuerden que aquí mencioné que se empezó en 2018 con esto, ¿sí? Aquí ha habido capacitación para México. Y en Estados Unidos ya se están implementando proyectos piloto. Aquí hablan de colaboración con México. Sin embargo, México solamente está todavía en capacitación. ¿Y por qué digo que nos pongamos muy listos con lo que está pasando? Porque me faltó poner esta información. Lo siento, me faltó una donde viene que básicamente la producción importante está haciendo en Canadá. Olvidé poner una diapositiva, lo menciono. Estas hectáreas están básicamente siendo en Canadá. ¿Recuerdan ustedes ese mapa donde yo les decía cómo el norte del planeta va a ser el que esté suministrando grandes producciones de alimento? ¿Sí? Bueno, en este sentido tenemos esta desventaja, entre comillas, en México. Canadá está siendo donde ya estas 86,000 hectáreas están siendo cosechadas de agricultura regenerativa. En México estamos en capacitación todavía y ya en Estados Unidos ya están en manera piloto estas hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que la región de Sonora, las zonas donde se puede producir trigo, que es uno de los principales componentes, tiene que enfocarse para que se vea cómo se está esto ya entrelazando y cómo la parte que tiene que ver con una empresa de nivel global jala, ¿verdad?, al resto. Yo estoy convencida que aquí en el caso de los cultivos más atractivos en este momento para México, que son aguacates, que son arándanos, berries en general, si las empresas comercializadoras no estuvieran impulsando la demanda, generando esta demanda, tal vez la producción no estaría tan sincronizada como está. De esto se trata la agricultura regenerativa, encadenándose para esto, para que se establezcan más superficies con este esquema. Y una cosa muy interesante, y no quiero olvidarlo, por eso lo voy a decir de una vez, por favor revisen bien todo. En todo esto hay información muy valiosa y hay programas a los que se puede acceder para entrarle a la agricultura regenerativa, ¿sí? Bueno, aquí está, perdón, miren, aquí está la información, creí que no la habíamos puesto. Aquí ellos establecen precisamente que las mejores regiones de trigo están en Alberta, en Saskatchewan, Oklahoma y en Texas. Entonces, están impulsando para que sea ahí. Y aquí, en el caso de México, ya hay capacitación y ya hay 9,900 hectáreas. Comparen los valores que les dije respecto a Canadá y Estados Unidos. Estamos en un área muy pequeñita todavía. Otra cosa que está ocurriendo es que entre empresas está habiendo ya una estructura que les permita integrar. Si ya Bimbo está haciendo agricultura regenerativa, ¿qué es lo que dice? Bueno, podemos hacer una alianza con McDonald's para que le produzcamos precisamente a esta empresa el trigo con agricultura regenerativa que le va a dar un distintivo respecto a sus competidores y entonces se hacen más cadenas que estamos propiciando, como digo, desde la producción primaria hasta arriba, ¿verdad? Otro ejemplo más es este proyecto Madre Tierra de Danone, donde tienen ahí en su sitio web, aquí lo pueden encontrar, bueno, la información específica con más detalle. Hay mucha información en Danone, están basándose bastante en la capacitación.
en dar sugerencias tecnológicas y demostrar de qué forma se puede hacer de manera más interesante la agricultura regenerativa. Aquí en México tienen un programa, no se especifica bien la región, solamente dice que es con fresas. Evidentemente, pues sabemos que Danone y sus yogur tienen muchísimo que ver con fresas, que es el sabor más consumido de lácteos con frutas. Bien, ellos lo que han hecho es capacitar y tecnificar. Tienen ya demostrado que hay hasta un 36% de ahorros de agua en sus procesos, ¿sí? Lo cual, ¿qué quiere decir? Si nosotros ahorramos agua, pues indirectamente estamos ahorrando energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque al momento en que se reduzca el uso de agua, pues no necesitamos bombear más agua, ¿verdad? Y a través de la capacitación y con tecnología, para la gente en el área primaria, en el área de producción primaria, también se están incrementando los ingresos por el ahorro, ¿verdad? ¿Debido a qué? A que hay reducción en insumos por tener tecnología y por tener capacitación. Esto es muy interesante. Aquí hay muchísima información técnica que les puede ayudar. Les invito a que lo revisen. Otro ejemplo más es el de Unilever, donde ellos tienen concretamente esto en mente. Sí, el cambio climático, la degradación de la naturaleza, la disminución de la biodiversidad, la escasez de agua, todos estos problemas están interconectados y se deben de abordar simultáneamente, ¿sí? Ellos pusieron un fondo de 1.000 millones de euros para mitigar todo esto que es el cambio climático. Repito, las cifras suenan muy interesantes, pero aún no son suficientes. No echemos las campanas al vuelo, pero ya se está haciendo esto. Y estas 7 acciones, en concreto 7 planes específicos de este fondo, los tiene implementados Unilever. De cada uno de ellos pueden encontrar todo desglosado aquí en su sitio, que lo estoy poniendo para que lo vean. Podemos aportar muchísimo en lo que hacemos día a día si nosotros revisamos esta información, y también encontrar de qué manera estos fondos podamos tener acceso para utilizarlos, para implementar. Estos son los resultados hasta diciembre del 2022 de lo que Unilever reporta, ¿no? Dice que ha habido 36,000 hectáreas, ¿verdad?, donde se utilizan estos cultivos de cobertera. ¿Para qué? Como ya dije, para reducir los efectos de emisiones de CO2, para conservar humedad, para evitar erosión. En el manejo del agua hay 6,000 hectáreas, ¿sí?, con manejo nuevo del riego, ¿sí? Hay zonas, estas zonas buffer que podemos decir, donde hay ayudando al incremento de la biodiversidad, como les mencionaba. De hecho, así se llaman zonas buffer, no se los mencioné, pero son estos pequeños nichos que se dejan dentro de la unidad de producción para que crezcan insectos, aves silvestres, para que haya refugio para polinizadores, de tal manera que podamos utilizarlos como esta área de buffer que permite que nosotros hagamos la producción de nuestros cultivos, pero tengamos estas áreas para incrementar biodiversidad, ¿sí? Fíjese qué interesante, porque aquí 600 hectáreas y solamente hay cuatro productores, ¿sí? 4 agricultores. Esto es muy interesante, quiere decir que son proyectos muy grandes que han logrado entrar a estos fondos. Y en total, ¿verdad?, del total de la tierra se ha regenerado 44,000 hectáreas. Sí, estos son números grandes que los traigo a colación para que se den cuenta que esto ya está. O sea, esto no es un tema que lo estamos viendo como algo que novedad, no, esto ya tiene tiempo, ya hay acciones, estemos alertas, capacitémonos en esto, nos va a ayudar muchísimo para ir viendo qué más de lo que hacemos se puede mejorar y permitir que hagamos agricultura regenerativa. Aquí está uno de los sitios donde en Italia también ya se está haciendo. Esto es una vista aérea y se va viendo cómo a partir de siembras específicas de cultivos de cobertera se van formando grandes tapetes, ¿sí?
Este es otro más, el último que tengo para comentar, donde Syngenta tiene también un plan, un programa, donde se está ayudando para la agricultura regenerativa. Y una de las cuestiones claves es, ya dije, buscando cómo hacer innovaciones, ¿verdad? Donde coincida lo que los agricultores requieren y lo que la naturaleza necesita. Buscar de qué manera podamos llegar a una agricultura con carbono cero, ¿sí? Ayudar, guiar a las personas a utilizar lo que Syngenta hace, que es semillas, insumos, agroquímicos, fitosanitarios en general, para que lo hagan de manera que ellas estén seguras, que estén sanas, ¿verdad? Y sobre todo esto, que es una cuestión clave, construir alianzas de tal manera que se genere un impacto. Hay algo que es interesante. Alguna empresa de aquí tiene nexos con la otra y esto va haciendo una cadena de macro grande que va logrando que todo este engranaje que ya mencioné lleve a buen término, ¿sí? Aquí sí enfatiza esta empresa que solamente a través de asociaciones, ¿sí? A través de hacer suma en esfuerzo, hablando sobre la innovación, encontrando de qué manera los agricultores, la naturaleza y la propia sociedad puedan hacer en conjunto algo que mejore. Tiene sus propios objetivos, ¿sí? Que no encontré publicado qué es lo que ya llevan hecho, ¿sí? Pero la idea es también reducir en las propias operaciones su huella de carbono al 50% para 2030 y año con año estar haciendo esfuerzos para lograr que toda la cadena de suministro, ¿verdad?, esté trabajando con un esquema que permita una equidad para todos. Ahora, vamos a pasar finalmente a lo que esto significa, el tener agricultura regenerativa. Y para mí lo más importante no es que yo tenga el sellito y la certificación de que lo estoy haciendo. Para mí, personalmente, lo que significa es que tenemos que pensar qué acciones pequeñas desde nuestro propio metro cuadrado, en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestro propio entorno, la colonia, etcétera, podamos empezar. Pero en las unidades de producción, que es este tema, porque somos agricultores, agrónomos, estamos dedicados a este tema, bueno, ¿de qué manera podamos empezar a través de todas estas ideas que ya plasmé para empezar con la agricultura regenerativa? Pero hay certificaciones. Lo digo por si alguien quiere entrarle a revisar y saber. Este es uno de los sitios que digamos que encontré como independiente a lo que es otra organización ya más grande mundial. Esto está en España y tiene específicamente esta certificación en agricultura regenerativa. Aquí en este sitio van a encontrar, aquí está la dirección, en este sitio ustedes van a encontrar información muy interesante de cómo se hace, qué se hace y todos los requisitos, incluso pueden pedir una cotización de costos, etcétera. Este es el único que yo encontré, digamos, suelto o por sí mismos que ofrecen la certificación. Sabemos que la certificación usualmente viene dada por lo que me indica mi comprador, ¿verdad? Mi comercializador. Si mi comercializador dice que tiene que ser A, B, C, pues es A, B y C. Y si no, dice que es X, Y y Z, bueno, pues X, Y y Z. Pongo aquí los ejemplos solamente para que sepan que existe, que en algún momento puedan entrar, revisar la información y tengan conocimientos al respecto. Esta es la gran alianza donde hay muchas empresas que ofrecen los servicios de certificación. Y esta alianza, ¿verdad?, integra a una serie de empresas que se dedican a dar esta certificación. Aquí está, ¿verdad?, las empresas que dan la certificación que están en esta alianza y puse cada una de las regiones en las que participan. Aquí, por ejemplo, en México tenemos la presencia, o bueno, pueden certificar en México esta empresa, esta otra, ¿sí? Son de las que están aquí. Ustedes van a tener esta presentación para que la revisen. Vale mucho la pena que la vean con calma. Aquí está otra que precisamente está en Guatemala, MayaCert, que es una de las que también tiene acción para aprobar en México. Y esta otra que está en Argentina. Curiosamente, no encontré una de México que tenga la aprobación.
Si la hay, yo no la encontré. Si alguien sabe de alguna, les agradezco para yo tener también esta información. Y es muy útil que conozcan que también para esto hay una certificación. Nada más hay una diferencia que me interesa especificar. Como ustedes pueden ver aquí, es para orgánico regenerativo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Si ustedes se dan cuenta, esta empresa asegura que se puede ser regenerativo aunque no se sea orgánico. Para mí, si tenemos regenerativa, agricultura regenerativa, definitivamente tiene que ser orgánica, ¿verdad? Ahora, no porque tengan necesariamente que contar con el registro orgánico, pero pueden hacer agricultura regenerativa sin necesariamente tener el sello de orgánico. A eso voy. Es decir, se están haciendo prácticas de todo lo que ya dijimos sin necesariamente tener un sello que esté condicionado como orgánico. Y este programa, sí, esta alianza, sí, especifica que, ay, Dios. A ver. Ay, no sé cómo lo hice, pero ya. El hecho de que siendo orgánico, que el siguiente paso es ser regenerativo, ¿sí? Para estas empresas, la clave es tener el sello orgánico, ¿verdad? La certificación orgánica, y de ahí es mucho más rápido pasar a lo regenerativo. Lo menciono solamente como comentario, entren a revisarlo, por favor, fíjense, y aquí es precisamente donde este instituto dice que fueron de Rodale, este hombre que les mostré al inicio, que fue el que acuñó el término, ¿verdad?, de regenerativo, dice precisamente que ellos son los que introdujeron este estándar y es otro de los lugares donde se da esta certificación, ¿sí? Bien, pues esta es otra de las que están ahí. Con esto doy por terminada la presentación. Este es un resumen que quiero que lo lleven. Es todo lo que hacemos, ¿sí? Todo esto para ser regenerativo necesitaría ajustes y una transición, ¿sí? Lo más importante es analizar, descubrir qué es lo que va mejor en la finca, en la unidad de producción en donde trabajamos, y una cosa clave es empezar a hacer ensayos continuamente. O sea, tal vez ahorita decidamos por una estrategia y viendo lo que ocurre, tal vez la mejoremos con otra, tal vez la mejoremos con otra. Esto de hacer innovación permanente que decía al inicio el señor Rodey, es fundamental porque esto está en constante cambio y por lo tanto es importantísimo que nosotros no dejemos de ver qué cosas podemos estar ajustando y cómo se van a generar directamente en el sitio donde nosotros estamos produciendo. La realidad es que la agricultura regenerativa lo que ofrece es una visión, es una perspectiva para que lo que nosotros hacemos, que es producir alimentos, ¿verdad?, sea con resiliencia, sostenibilidad y sobre todo rentabilidad, porque no es esto un concepto de viva la vida, a ver qué puedo hacer. O sea, sí, queremos que esto sea biodiverso, que esto permanezca, que incluso a largo plazo funcione. Sí, pero ¿de dónde van a venir estos recursos, verdad? Es de ahí donde no tenemos que perder de vista lo que sea rentabilidad. Por supuesto que el tener la posibilidad de que haya producción agrícola, acuícola, ganadero, pero con perspectivas de supervivencia, ¿sí? Y de crecimiento a largo plazo. No es solamente porque hoy es rentable, porque hoy lo produzco, sino qué va a pasar en el largo plazo o prever qué va a pasar en el largo plazo desde la perspectiva de las propias ecosistemas agrícolas, ¿verdad? Agroecosistemas, para lograr que esto tenga la posibilidad de soportar esta población que ya dije. Para el 2050 se estiman 10,000 millones de seres humanos. Bien, es todo. Muchas gracias por su atención y pasamos con mi compañera Karina. Adelante, Karina, por favor. Gracias, maestra. De antemano le damos las gracias por habernos acompañado del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Texcoco. Hasta ahorita no han puesto preguntas. A ver si hay alguna pregunta por ahí. ¿Alguien conoce de esta agricultura? ¿Alguien ya empezó a hacer algo? Me interesaría mucho conocer. Sí, todas las personas que pusieron su correo y su nombre completo, se les hará llegar la presentación y en unos días más la constancia.
Juan Carlos dice, muy interesante. En mi zona del Pacífico tenemos muchos campos certificados orgánicos. Ah, qué interesante. ¿Y alguien de agricultura regenerativa? ¿Alguien que ya esté en ese proceso o ya conozca las certificaciones? Aida Reyes dice, no sé si el rancho Vía Orgánica en San Miguel de Allende certifique. Ah, bien, pues sería interesante investigar, a ver si hace esta certificación. Es muy interesante porque, como les repito, yo no encontré toda esta información que yo les comparto de lo que hacen las grandes cadenas y esto está contabilizado, como lo puse ahí en la información, en cantidad de carbono que se ha evitado emitir, ¿sí? Sin embargo, yo estoy convencida que seguramente estamos haciendo más directamente en nuestra unidad día a día y a lo mejor no estamos haciendo, digamos, no tenemos claridad de que ya es parte de la agricultura regenerativa. Okay. Christopher pregunta, ¿el uso de microorganismos y bacterias benéficas cuenta como regenerativa? Por supuesto que sí. Recuerden, si nosotros estamos cuidando nuestro suelo, reduciendo insumos de síntesis química y favoreciendo la biodiversidad, por supuesto que sí, eso es parte de, y vale muchísimo la pena que valoremos eso. Es más, yo por eso les decía, esta es una información en la que vale mucho reflexionar qué estoy realmente ya haciendo y qué me faltaría para entrarle a la agricultura regenerativa. Yo estoy convencida que los que ya están como orgánicos no tienen una gran cantidad más que hacer que agricultura regenerativa. Es decir, el paso va a ser muy pequeñito. Yo creo que es muy útil que le den una revisadita y espero que pronto podamos tener ya un grupo donde podamos intercambiar qué se está haciendo, en dónde, y tengo también algunos casos de éxito. Voy a intentar cuando yo envíe la presentación por correo, hacerles una liga de los sitios donde ya se hace agricultura regenerativa desde hace años, por cierto, y puedan ustedes ver esos videos. Vale la pena. Comenta Marcos, dice, también estamos trabajando en catalizadores para tratar agua contaminada con pesticidas. Ah, qué interesante. Pues eso es justamente agricultura regenerativa. Recuerden que yo mencionaba cuando hablaba de lo que tiene que ver con en los, ¿cómo se dice? En los ay, Dios mío, esto. Aquí, cuando nosotros hablábamos, yo decía, nosotros participamos en mucho. Precisamente este tema, esto que menciona, es purificación del agua y tratamiento de residuos. Estamos participando de manera muy importante en servicios ecosistémicos en la agricultura. Fíjense toda la responsabilidad que tenemos. Además, yo no lo veía con este enfoque. Nosotros hacemos mucho, sobre todo ya con esta agricultura más consciente, con este manejo orgánico. Esta parte es fundamental. Fíjense aquí en lo que tiene que ver con purificación del agua y tratamiento de residuos. Esto que está mencionando entra perfectamente como un servicio ecosistémico. Adelante, Karina. Ajá, Jacobo comenta, dice, estoy colaborando con proyecto de transición agroecológica, CIAD CONACYT. Ah, qué interesante, qué interesante. Ajá. Pues, pónganse en contacto unos con otros, ahí tienen los datos. Esto se trata de que yo dé alguna información que estructuré, pero esto se haga una comunidad para intercambiar información. Adelante, Karina. Ajá. Jorge Sumaya, en cultivos a cielo abierto donde la maleza compite con la planta, ¿qué es lo que se requiere realizar para que el suelo no esté desnudo como indicó en la presentación? Por ejemplo, en el caso de maíz, si ustedes recuerdan, es un ejemplo, debe haber otros cultivos tal vez, seguramente especificando cuál cultivo en particular, pero miren, como una idea. Ustedes recuerdan que la agricultura ancestral en nuestro país era la famosa milpa. Se ponía maíz, se ponía frijol, se ponía calabaza. De hecho, se sigue poniendo, pero no en las extensiones que se hacían antes. Con esto nosotros logramos que haya estratos distintos hacia la parte aérea, ¿verdad? Pero también en el suelo.
intercalar cultivos, por ejemplo, gramíneas con leguminosas, esto sería excelente. ¿Cómo podría hacerse? Simple y sencillamente se siembra el maíz y se siembra entre surco y surco alguna leguminosa. Bueno, ahora es podácea, alguna podácea, y lo que se hace es mantener esa cubierta que crezca y podemos hacer una poda. Puede pasarse incluso, si así se necesita, una maquinaria que nada más pode, lejos de pasar algo que las elimine. O sea, las escardas es romper el suelo, es perder humedad, disminuir biodiversidad. Si nosotros al mismo tiempo podemos sembrar cualquiera de las leguminosas que hagan esta cobertura, esto sería excelente. Se utiliza mucho lenteja, se utiliza frijoles, se utilizan garbanzos, se utilizan evo, que es una leguminosa pequeña. Todos estos se pueden utilizar entre hileras. Adelante, Karina. Sí, gracias. José Trinidad, ¿qué parámetros se considerarían antes de utilizar algún producto no orgánico para control de plagas? Otra vez, ¿qué parámetros se necesitan para control de... A ver, otra vez, Karina, por favor, a ver si entendí bien. Sí, ¿qué parámetros se considerarían antes de utilizar algún producto no orgánico para control de plagas? Un producto no orgánico. ¿Cuáles son los parámetros? Si yo llevo mi monitoreo de enfermedades o de plagas o de malezas y estoy en un esquema preventivo. ¿Cuál es este esquema preventivo? Donde yo sé y conozco cómo es mi clima, cuáles son las temperaturas que en el momento en el que estoy, en la etapa del ciclo de mi cultivo y en la etapa fenológica pues del ciclo, qué condiciones tengo. Entonces yo tengo que prever para evitar que mi plaga o mi enfermedad lleguen a un umbral que sea peligroso, que sea crítico, un umbral que ya me genere pérdidas considerables para mi cultivo. En ese momento, a través de mi monitoreo, en que yo noto que claramente se me está disparando, se me está saliendo de control, porque no fui suficientemente precavido, porque tuve una falla en mi maquinaria, en mi equipo, con mis colaboradores, y esto se me dispara. Ese es el momento en el que yo digo, ahí utilizo un químico, un sintético. ¿Por qué? Porque tienen la característica de actuar rápidamente, de tener una residualidad que me permite, digamos, un respiro para que yo después regrese a extractos, a compuestos menos residuales, más amables con la naturaleza. Bajo esa circunstancia es cuando yo decido, utilizo un no orgánico, bajo esa situación, solo cuando es indispensable, pero no es a través de poner un calendario y decir lunes, miércoles y viernes aplico tal, jueves, no, no es así, es a través de un monitoreo y del conocimiento de mi unidad de producción y el ambiente en el que yo estoy produciendo. Si es un invernadero, si es un macrotúnel, si es un cultivo intemperie. Yo tengo la información del clima, sobre todo ahora que a través del teléfono celular podemos ver hasta futuro, 2 semanas o 3, cómo está el ambiente. Entonces, ahí es donde sería la razón para utilizarlo. A ver si me expliqué, me dicen con confianza. Gracias. Josué Alcántar. Yo trabajo con biológicos en cultivo de jitomate para control de plagas, pero ¿cómo atacamos algunas enfermedades? Hay varias maneras. Tengo una presentación sobre el manejo de la resistencia y la rotación de fungicidas. Ahí ustedes pueden ver. Le ofrezco que se la puedo hacer llegar, en donde va a ver claramente que hay tres grupos dentro de toda la clasificación que hay de fungicidas por FRAC, por el Comité de Acción contra la Resistencia a Fungicidas. Hay 3 grupos que pueden ser una herramienta muy interesante para el manejo de las enfermedades sin que sea indispensable el uso de productos de reacción residual y también con menos impacto ambiental. Eso le ofrecería para que lo vea, para que lo revise, si es de su interés. Gracias.
Aldo comenta, nosotros ya estamos aplicando agricultura regenerativa en café arábiga y robustas en los estados del sureste, también asociados con nuestros aliados Nestlé y Starbucks. Bien, pues ya ven, es lo que les digo, las grandes cadenas son las que van a, las que enlazan esto. Me alegra saber y no me sorprende porque tal vez todos sepan, o bueno, si no saben y este compañero nos puede ilustrar, el café es el primer cultivo orgánico bueno, el de mayor superficie en México y el que ha sido orgánico no por el sello, sino precisamente porque la estructura de producción de la región donde se produce el café es así, cuidando la naturaleza, sobre todo por falta de recursos, por no uso de insumos externos. Adelante. Gracias. Jacobo también comenta que en la zona sur de Veracruz ya estamos realizando trabajos de agroecológicos. Interesante. David dice, al referirse al ejemplo, el estiércol de chiva tendrá un impacto en el subsistema suelo si se compostea o precompostea. No entendí una parte nada más. Pregunta que si usar el estiércol de chivo hay una diferencia o dijiste algo anterior, Karina, perdón. Sí, que sí, dice, al referirse al estiércol, por ejemplo, el estiércol de chiva tendrá un impacto en el subsistema suelo si se compostea o precompostea. Bien, entonces sí entendí bien. Es muy interesante esa pregunta porque precisamente el estiércol de chiva es uno de los estiércoles que tiene un mayor contenido de nitrógeno, de los estiércoles que están disponibles. Conseguir estiércol de chiva no debe ser sencillo, a lo mejor está en una zona donde sí hay producción de este estiércol. Sí hay una gran diferencia. Si nosotros pastoreamos chivas ahí, el estiércol llega directamente fresco y va esparciéndose de manera muy dispersa, ¿verdad? Si nosotros aplicamos el estiércol después de tenerlo acumulado en un corral, ahí ya hay cambios, sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Empieza, cuando está almacenado, amontonado en los corrales, el estiércol empieza a generar nitritos. ¿Por qué? Porque es falta de oxígeno. Al amontonarse, el nitrato, que es NO3, ¿verdad? Y queda almacenado en presencia de agua, se forman nitritos, NO2, que no son favorables para nuestro suelo, ¿sí? Son tóxicos, de hecho. Pero si nosotros tomamos este estiércol y se forma una composta o se precompostea, hacemos un mundo de diferencia. ¿Qué tiene la composta a diferencia de un estiércol? Bueno, sobre todo crecimiento importantísimo de microorganismos, bacterias, actinomicetos y hongos. Entonces, esto va a enriquecer directamente a nuestro suelo, sobre todo si se hace favorablemente, y nos da beneficio de mayor población de microorganismos en primera. Y por segunda, tenemos que tener mucha precaución para hacerlo adecuadamente, de tal forma que no perdamos nutrimentos, porque una composta no bien realizada también pierde mucho nitrógeno en forma de amoníaco. De tal manera que la ventaja de hacerlo es básicamente multiplicar microorganismos y conservar los nutrimentos que de manera natural tenga el estiércol. Gracias. Juan Carlos comenta, nosotros producimos lixiviado de lombriz y humus. Esos son también, perdón. Sí, adelante, maestra. Sí, esos son precisamente dos grandes alternativas para utilizar en nuestros cultivos, con la condición, como alguna vez ya lo comenté aquí, que verdaderamente sea lixiviados de los materiales. Si nosotros decimos un lixiviado es una vez que está formada una composta, una vez que una vermicomposta ya está formada, hacemos pasar agua por ahí y eso sí es un lixiviado. Si nosotros tomamos los efluentes que salen de los canteros de un lombricario o de los lugares donde estamos haciendo composta, esos no son lixiviados, ¿sí? Es decir, son efluentes
pero una diferencia con lixiviado es que ya tiene que estar hecha la composta, ya tiene que estar hecho la lombricomposta y hacer pasar el agua para que verdaderamente los compuestos estables sean los que nos llevamos en los lixiviados. Adelante. Sí. José Manuel Rivero. En Morelos, en la BDR 113, somos facilitadores de algunas prácticas agrícolas que contribuyen a la fonación de productores y estudiantes para la producción orgánica y orientaciones para la regeneración o mantenimiento de la fertilidad del suelo. Muchas gracias. Ingeniero Mario Cermeño. Estoy capacitando a productores en la elaboración de productos orgánicos para el manejo de plagas y enfermedades en la agricultura y elaboración de biofertilizantes. Muchas gracias. Ahí están los datos de todos para que entre ustedes, si hay interés, se contacten. Bien, Marco dice, también estoy comenzando a tapizar el suelo donde plantamos la milpa para que evitar la evaporación y migración de polinizadores. Exacto. Aida Reyes, además de las certificaciones, puede compartirnos datos de asesores para elaborar un plan de regeneración de suelos adecuado a una zona o parcela en particular. Yo solamente, eso que les menciono, les voy a pasar las ligas de los videos que están en YouTube. Personalmente no conozco a alguien en esto, lo lamento, no, yo no estoy dentro de esta actividad. Nosotros de nuestra empresa participamos, como yo les digo, en todo esto. Nosotros hacemos control de plagas y enfermedades con manejo biorracional, polinización también, y tenemos estas ventajas, ¿verdad?, hacia la parte de la producción agrícola con este enfoque. Pero el tema lo abordé por la importancia, pero personalmente no puedo recomendar a alguien. Sin embargo, tal vez ahí ustedes puedan encontrar lo mismo que en los sitios web, donde tienen la certificación. Posiblemente también ya hay un listado de gentes que están certificando, que pueden hacer esta asesoría de certificación. Fíjense que hay una cosa que ahorita acabo de recordar que no lo mencioné. En varios lugares están ofreciendo dar cursos para hacerse certificadores en agricultura sustentable. También vale la pena en los ratos libres que tengan y ahora con esta maravilla de la web, donde puedan estar capacitándose y tal vez logren en el mediano plazo ser certificadores ustedes mismos. Adelante, Karina. Gracias, Christopher. ¿La estructura vegetal del frijol la puedo reincorporar sin compostar al suelo o qué manejo me recomienda? Sí, por supuesto. El único detalle es que se haga todo lo que sea como abono verde, se haga antes de que genere, que la semilla madure, ¿sí? Es decir, puede haber generado la semilla, pero si todavía no madura, se puede reincorporar sin ningún problema. Y esto se puede hacer o podando o simplemente, como ya dije, a través de medios que solamente hagan una poda, ¿no? O sea, una poda que va haciendo que la planta no emita la semilla o no continúe creciendo y se incorpore al suelo. Estas serían las opciones. Y bueno, obviamente, si uno pone animales que pastoreen ahí, bueno, van a evitar que crezca y al mismo tiempo se va a incorporar. Vale mucho la pena que se den una visitada. Este Instituto Rodale que yo les mencioné tiene mucha información sobre maquinaria, sobre estrategias y también hay cursos y folletos. Si pueden ver la parte también que les mencioné de agricultura regenerativa de Danone, tiene muchos manuales que pueden ser de utilidad. Gracias. David Barragán dice, muchas gracias. En este caso, lo que yo acudo a realizar con el estiércol que sale en el transcurso del día, le reincorporo al suelo. Ah, perfecto, perfectísimo. Valentina, bueno, es igual a la pregunta anterior. Una pregunta. ¿Sabes si existen asesores certificados en agricultura regenerativa en México y dónde poder contactarlos?
Sí los debe haber. Al menos yo, el video que les voy a mencionar, que es de una región de caña, productora de caña, estos son mexicanos y una cosa interesante, entendí, espero no equivocarme, que ellos tomaron fondos de alguna de estas organizaciones grandes y a través de eso lo lograron hacer. Por eso vale mucho la pena que le den una buscada bien a los sitios web, porque entendí bien que eso hicieron, pero yo les comparto en su correo para que tengan ese video y puedan rastrearlos y contactarlos. Gracias, maestra. Son todas las preguntas. Pues les damos las gracias por su participación a esta masterclass y los esperamos para la próxima, el próximo mes, con el favor de Dios, los esperamos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, hasta luego y gracias. Hasta luego, gracias.